Y aquí estamos de nuevo en una sesión de los Eternautas, hoy sí, al completo, con Daniel Jándula, que está ahí en Granada. ¿Cómo estáis por ahí, Dani? ¿Todo bien? Hola, buenas. Muy bien, muy bien. Me Está alegro. haciendo un tiempo envidiable, sí, sí. Fantástico, muy bien. David, desde Vilafranca Bien. del Penedés. Del Penedés, hola, ¿qué tal? Buenas. Y Lázaro Covadlo desde Sitges. Hola, Y aquí está José Matas, el que os habla desde Calafell. Hoy venimos con una nueva sesión de los Eternautas y Lázaro nos ha propuesto para hablar del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento relacionado o como base para la literatura o la narrativa gore o gore, dependiendo de si utilizamos el término más extendido aquí o la versión en inglés, y disculparme la pronunciación, y con mucha expectativa de que Lázaro, buen conocedor de esas escrituras, nos introduzca quizá en un tema que yo creo que va a dar para bastante debate. Lázaro, pues todo tuya la introducción a este tema que nos has propuesto. bueno, empiezo entonces, ¿vale? Eh, bueno, cuando se entra en el Antiguo Testamento, eh, nos encontramos con un asombro que no difiere de cuando leemos sobre mitologías, algunas antiguas mitologías en la cual aparece Saturno comiéndose a sus hijos, o donde hay incestos, donde hay... Es decir, todas esas cosas que provienen de una edad monstruosa de la humanidad que todavía sigue en ciertas zonas del mundo, ¿no? Lo mío no es un comentario crítico, sino simplemente voy a tratar de ser lo más neutral posible en esto, ¿no? Bueno, en el Antiguo Testamento nos encontramos con una cantidad enorme de sucesos sangrientos y de cosas rarísimas, ¿no? Entonces, empezamos por, digamos, distintas monstruosidades, ¿no? Ya de entrada, al poquito después de que el Señor haya echado a nuestros padres del paraíso terrenal, ¿no? Estos parece que se ponen a ser hijos y les salen los hermanos Caín y Abel, y bueno, entonces todo el mundo lo conoce, el asesinato de Abel por parte de Caín, pero ya empieza la cosa sangrienta, ¿no? Bueno, luego seguimos así, hay una serie de anotaciones, porque sobre todo el Antiguo Testamento tiene, a mi juicio, una especie de estilo notarial, una escritura notarial. Y fulano engendró a Mengano, y Mengano engendró a Sultano, y de esto salieron los hijos y tal, ¿no? Bueno, entonces vamos a llegar hasta Noé, ¿no? Hasta el diluvio universal, ¿no? Y aquí aparece el primer genocidio ejecutado por Dios, ¿no? Es decir, como parece que no le gustó su creación y los hijos se le rebelaron, según la Biblia, Dios vio que había mucha maldad en la tierra y entonces abre las aguas y se ahogan todos, ¿no? Todo el mundo se ahoga. Hombres, mujeres, niños, ancianos, animales, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto, todos estamos al tanto porque habiéndolo leído o no, todo el mundo, es tanta la repercusión de todas estas historias de la Biblia que casi todos sabemos, ¿no? Después cesó de llover, después de 40 días, ¿no? Todo el mundo se ahogó, menos los que estaban en el arca, con Abraham, y perdón, me he equivocado, con Noé, quise decir, no con Abraham. Y bueno, y entonces bajan los animales a tierra, etcétera, etcétera. Y aquí nos encontramos con otro hecho monstruoso,
que había un gran problema con la sexualidad y la genitalidad, porque como parece que los hijos lo vieron desnudo, uno de sus hijos, entonces Noé lo maldice. Bueno, después de eso pasamos página y llegamos a las historias de Abraham, ¿no? Que para empezar, él y Sarai, posteriormente Sarai, y él entonces era Abraham, sin la H, no era Abraham, eran medio hermanos. O sea que ahí aparece el incesto, ¿no? Bueno, van de un lado para otro, como todos sabemos. Abraham rompe los ídolos de la tienda de su padre, que parece que tenía una suerte de chiringuito de santería, ¿no? Y van en busca de la tierra prometida. Esto a grandes trazos, ¿no? Porque, claro, hemos pasado muchas páginas con todo esto. Y entonces, un tal Abimelech parece que se encariña con la mujer de Abraham, con Sarai, y se la quiere beneficiar. Y Abraham no abre la boca, le dice que diga que es su hermana, ¿no? Bueno, y después la historia es que, claro, que Dios impide esa barbaridad y no se la beneficia, y Abimelech, un poco para resarcirlo y para indemnizarlo, le regala a Abraham un montón de bienes, ganado, etcétera, etcétera, cabras y ovejas y todas esas cosas, e inclusive siervos, ¿no? Siervos, es decir, servidumbre, porque era la época en que la esclavitud estaba muy bien aceptada, ¿no? Por todo el mundo. Y eso llegó hasta ayer nomás, hasta hace 200 años atrás o menos. Bueno, después pasa lo mismo con el faraón, ¿no? Que cuando Abraham llega efectivamente a Canaán, pero como parece que pasan hambre, va para Egipto, ahí el faraón, y se repite la historia. Las historias se repiten mucho, ¿no? En la Biblia. Hay cosas que son recurrentes. Entonces pasa lo mismo, que Dios impide que cometa esa felonía el faraón, y también Abraham dejaba que fueran las cosas como fueran, ¿no? Y entonces el faraón le reprocha a Abraham, pero ¿por qué no me has dicho que era tu mujer, etcétera, etcétera? Y entonces él le explica, bueno, por esto y por lo otro, y entonces, como sabemos, después también le regala bienes. O sea que el matrimonio con su media hermana, con Sarai, le proporciona bastantes ganancias a Abraham, ¿no? Y después de eso, bueno, todo lo demás sabemos, Abraham se había ido entonces de Caldea, de Ur, de Caldea, con parte de su familia, con su padre, Taré, y un sobrino, Lot, ¿no? Y aquí la historia de Lot, y aquí ya empieza las partes más monstruosas. En Sodoma, ¿no? Resulta que es parte de todo esto de la historia de Abraham, ¿no? En Sodoma llegan unos ángeles y Lot se ve que se habrá dado cuenta, esto nos lo manda el patrón, así que vamos a tratarlos bien, ¿no? Y los invita a su casa, les da de comer, les lava los pies, que era una costumbre que aún persiste, ¿no? en ciertos círculos cristianos, ¿eh? El Papa cada tanto hace una lavativa de pies a los fieles. Y bueno, como sabéis, viene la turba, golpean las puertas y pretenden, vamos a decirlo llanamente, pretenden follarse a estos ángeles, ¿no? Entonces dicen, no cometáis ese horrible pecado. Y para evitarlo, ¿qué hace? Les ofrece a sus 2 hijas, ¿no? O sea,
Lot, no sé si me equivoco con los nombres, dije Abraham, eso es que lo que hace Lot, ¿no? Si me confundo a veces con los nombres. Entonces le ofrece a las dos hijas. Bueno, pero los ángeles, como tenían superpoderes, los ciegan, ¿no? Y ahí no pasó nada. Pero, claro, y las hijas continúan hasta el momento inmaculadas, ¿no? Entonces, después viene toda la otra historia de que para castigar a estos pecaminosos que querían conocer a los ángeles, conocer el sentido bíblico, ¿no? Que sabemos qué significa, ¿no? Y entonces va a castigar a las ciudades de Sodoma y Gomorra, que parecen que eran muy cochinas, y entonces Abraham regatea con él, pero si a lo mejor es 50 justos, bueno, si hay 50 justos lo perdonaré, pero bueno, pero si a lo mejor hay 25, hay 5, y finalmente no hay un justo en toda esa ciudad, no hay un puto justo, ¿no? Así que entonces Dios empieza con el primer bombardeo atómico de la historia, ¿no? Hace caer fuego y una lluvia de fuego sobre Sodoma y Gomorra, los achicharra a todos, menos a Abraham, Lot, la mujer de Lot y demás familias, Sarai, etcétera, etcétera. Los cuales se van, pues sabemos que por el camino la mujer de Lot, que era muy curiosa, aquí tenemos el caso de la curiosidad como en la mitología griega, como el caso de Pandora, ¿no? Pero bueno, y bueno, que quiere mirar ahí, que habrá sido un espectáculo notable mirar aquello, ¿no? Y supongo la nube atómica ahí sobre Sodoma, y se convierte en estatua de sal, ¿no? Bueno, en realidad aquí está todo un poco mezclado, porque yo desde luego no me paso la vida leyendo la Biblia, así que estos días para preparar esto estuve leyendo, y aquí se me mezcla porque la historia con Abimelech, que se quiere beneficiar a la mujer de Abraham, me parece que es anterior. Pero bueno, son cosas, en este caso como la aritmética elemental, el orden de los factores no altera el producto. Y bueno, y la siguiente monstruosidad es que efectivamente, pues ya sabemos que Sarai, que luego será Sara, era estéril, y entonces Dios le quita la esterilidad, ¿no? Y ella se ríe, y entonces, porque no le cree, y entonces le nace un hijo que lo va a llamar Isaac, ¿no? Que quiere decir el que ríe, ¿no? O la risa, en hebreo antiguo. Y entonces es el hijo primogénito. No, perdón, no es el hijo primogénito. El hijo primogénito, como sabemos, era Ismael, que lo tuvo con la concubina esclava, concubina Agar, ¿no? Pero este es el segundo hijo del matrimonio, así que es el único hijo de Sarai y de Sara. Y aquí viene el patrón, y se le ocurre pedir un sacrificio humano, como si estuvieran ahí en el mundo azteca, es decir, como yo dije hace un momento, es la edad monstruosa de la humanidad, ¿no? Así que, y entonces hay que sacrificar al hijo, ¿no? Y Abraham va y sí, le sorprende, le obedece, sí, se lo lleva al hijo ahí. Y cuando está a punto de hacerlo, aparece el ángel del Señor y dice: oye, gilipollas, ¿tú te crees? No entiendes las bromas. Bueno, no le dice exactamente eso, ¿no? Pero en todo caso le dice: no. Y bueno, entonces el que paga el pato es un pobre corderito que habían llevado ahí, que a lo mejor estaba bueno, ¿no? Hace un cordero a la brasa ahí. Y entonces se salva Isaac, y después viene todo lo demás, etcétera, etcétera. Bueno, voy a saltar todo esto y voy a llegar a otra historia muy interesante. Hay un montón de historias que he estado recopilando.
Y esto es la historia, vamos a ver, ¿dónde la puse? 1961. Bueno, aquí se repite la historia esta de Sodoma, pero de otra manera. Un hombre recibe a este señor que voy a traer ahora aquí y le da de comer a su asno y se lavaron los pies y comieron y bebieron, ¿no? Aquí una acotación notable, eso de lavarse los pies, que también que parece que está en todas las religiones abrámicas, ¿no? Tengamos en cuenta que lo que estoy comentando es la raíz de las religiones más importantes que se llaman abrámicas, ¿no? Así que el cristianismo, el islam y el judaísmo. Si bien el número, el judaísmo es minúsculo, ¿no? Porque creo que actualmente hay en total en todo el mundo 15 millones de judíos y de ellos no sé cuántos serán religiosos, posiblemente no más de un 10 o un 20%, ¿no? Pero bueno, pero digamos, ahí está la raíz en esta monstruosidad está la raíz de las religiones más numerosas del mundo, ¿no? Sin contar las religiones de la India, que son muchas, no hay una religión hindú como se cree. Bueno, la cuestión es que estaban ahí, cuando estaban cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. O sea, les interesaba la carne de hombre, parece, ¿no? Y salió a ellos el dueño de casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. O sea, que pagaba la moneda eran las pobres chicas, ¿no? Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, toda la noche, ¿ves? Y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos, sus 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. No sé, en esa época no creo que hubiese habido servicio de mensajería, pero bueno. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Bueno, habéis que aquí se repiten muchos temas, ¿no? Aquí, pero claro, este me llamó particularmente la atención. O sea, la pobre mujer se la entregó para que la violaran, le hicieron de todo, y después él, para castigarla, a la pobre chica, la mata, la corta en pedazos y empieza a repartirlo como si fueran postales de Navidad en el territorio de Israel. Bueno, y hasta aquí, después de eso entonces viene una guerra de venganza, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, no sé si os parece que son historias gore esto, ¿no? A mí me lo parece. Bastante. Así que espero vuestros comentarios. No tengo mucho más que agregar. Igual después sí una cosa con respecto al... historias gore hay muchas en el Antiguo Testamento, por la historia de Job, que no sé si la conocéis, igual sí, ¿no? Que Satanás desafía a Dios diciéndole que claro que Job es un tío aparentemente santo porque claro, tiene de todo, tiene fortuna, tiene concubinas, tiene mujeres, y hijos e hijas y ganado, pero si no tuviera todo eso, entonces no sería tan santo. Y entonces juegan con el pobre Job y lo despojan de todo y terminan después llenándolo de pústulas y todo, y el hombre aguanta todo el tiempo y dice, Dios me lo ha dado y Dios me lo ha quitado, ¿no? Y entonces está comprobado que era un hombre muy santo. Bueno, a ver, ¿qué dices tú, David? Bueno, no, yo hoy quiero que hable primero Daniel, porque sabe mucho más que yo sobre estos temas, porque creo que entre los que estamos aquí es el único que no ha estudiado teología, quizás no toda la carrera, pero sé que es el único de los que estamos aquí que ha profundizado un poco en esto. Entonces, yo quiero que hable primero Daniel. Yo me voy reservando para el final porque no tengo demasiado criterio sobre este tema y yo prefiero reservarme. Venga, Daniel. Y no solo eso, yo añadiré que como mínimo yo a Daniel lo tengo por una persona que sabe mucho sobre narrativa y literatura gore, o gore, como la queréis llamar, ¿no? Permitidme, antes de que él empiece, que yo justamente a Daniel lo conocí o empezamos a frecuentarnos a raíz de una novela que él presentó en Vilafranca, de Mónica Ojeda, que es Nefando, y que para mí, yo que soy una persona muy poco interesada, ¿no?, en este tipo de narrativa y de literatura, pues obviamente, bueno, a mí me parece que él hizo una excelente presentación y a raíz de ahí es que yo fui el que le propuse que quedamos un día y hablamos un poco de esta novela y yo me di cuenta de él que sabe mucho de este asunto, ¿no? O sea, que creo que él es el que debe continuar con esta coger el guante que lanza Lázaro aquí. Además, como estaréis viendo, estoy adquiriendo facciones un poco judías. Estoy volviendo al judaísmo. Y que tienes nombre de profeta. Sí, también. El profeta Daniel. Otra, el libro de Daniel en concreto tiene unas cuantas escenas también que telitas, sí. No sé por dónde empezar, bueno, más que un entendido, yo no soy tampoco un entendido, ni mucho menos. Sí que tengo algún estudio al respecto, aunque fue hace mucho tiempo, también hay que decirlo. Y es más una cuestión por exposición, o sea, lo que yo sepa o no sepa es simplemente porque me he expuesto a la lectura de muchos comentarios y esto, y no... Pero vamos, me confieso tan perplejo muchas veces cuando veo estas historias como cualquiera, ¿eh? O sea, vamos, que no me quiero... Y de hecho me estaba acordando, cuando hablaba Lázaro, me estaba acordando de un chiste de Eugenio. Yo no sé si lo sabéis. Había un chiste, era buenísimo. El chiste es muy fácil, yo lo resumo. No lo voy a contar tan bien como el Eugenio, pero bueno, esto es la historia de dos amigos que se encuentran un día, ¿no? Después de mucho tiempo sin verse, le dice uno, oye, mira, que estoy leyendo la Biblia. Dice que al otro, ¿qué? Dice, ¿y eso qué te ha dado? Dice, pues nada, no tenía nada que leer y me encontré una Biblia allí por casa y esto que empezaba a leerla, empezaba por el Éxodo y empezaba a leer la historia del faraón y de los israelitas que estaban allí esclavizados y pues empieza a relatar lo de las plagas y tal. Dice, mira, y a esto que voy por la parte en la que ellos están cruzando el desierto del Sinaí y el faraón los está persiguiendo.
Dice, y el otro cada vez va flipando más con las historias, ¿no? Pues claro, ninguno de los dos sabía mucho del tema, ¿no? Y le dice, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntame, que me has dejado. Dice, pues mira, delante de llegan a una especie como de río muy grande, con mucha profundidad. Dice, y está ahí Moisés, y coge el tío con la vara y le dice, construidme un puente, porque tenemos que cruzar el río este. Y dice, ¿un puente? Y dice, sí. Quiero que me construyáis un puente. Drenamos el río, montamos aquí una estructura, tiramos ¿cómo se llama esto? No sé cómo llamarlo, el ojo del puente y tal, y construimos encima, mira, además podemos construir encima una carretera, la asfaltamos y ya veréis, como esto en media hora ya hemos cruzado el mar rojo este que llaman, dice. Dice, el amigo está escuchando esto y dice, anda. ¿Cómo se va a poner ahí a construir un puente en aquella época? Yo eso no me lo creo. Y le dice el otro, que no te lo crees. Dice, pues si te lo llego a contar como aparece en el libro, entonces sí que no te lo crees. Sí. Y realmente, que como muchos sabrán que me refiero a la historia en la que se parte el mar en dos y cruzan, ¿no? Claro. Yo con este tema de los milagros, y es muy gráfico, este chiste a mí siempre me hizo mucha gracia porque es muy gráfico, porque cuenta muy bien el modo que tenemos, no solo de acercarnos a la Biblia, sino de comprenderla, ¿no? Porque es cierto, o sea, somos un texto compuesto a lo largo de milenios, y aparte hay unos problemas de traducción gordísimos. Yo que encima vivo con una hebraísta, pues todavía más lo tengo claro, ¿no? La diversidad y la complejidad a la hora de acercarnos a cualquier texto. O sea, ya no solo el texto en sí, sino la traducción. Luego tú te encuentras con que hay miles de comentarios y nadie se pone de acuerdo. Pues uno dice que no, es que lo que quería decir fulanito era esto, y el otro decía, pues no, es aquello. Muchas veces con muchos libros ni siquiera sabemos realmente quién fue el autor. Habéis mencionado, por ejemplo, Job, pues no sabemos, hay teorías, pero no tenemos muy claro quién lo compuso. O el Pentateuco, ya solo con irnos a los 5 primeros libros, ¿no? Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números, tal. Hay gente, básicamente hay una división entre que lo escribió Moisés, cosa que sería muy rara, porque yo no me creo que alguien pueda relatar su propia muerte, a no ser que esté fabulando. Y bueno, hay gente que piensa que son otros diferentes autores, ¿no? Lo que se llama la Tanaj. O también si nos fuéramos, esto por ilustrarlo, ¿no? Por ilustrar la complejidad, ¿no? La Iglesia Católica, por ejemplo, afirma que los primeros 11 capítulos de Génesis son todos alegóricos y que el resto sucedieron tal cual, ¿no? En fin, hay como un sinfín de interpretaciones y de lecturas que es inabarcable y que muchas veces uno cuanto más lee sobre el tema, muchas veces dice, prefiero no saber, ¿sabes? Prefiero no, ¿sabes? Lo que decía el chiste, ¿no? Digo, si ya me cuesta creerme respecto a la autoría y tal, ya me cuesta creerme según qué cosa, pues imagínate, ¿no? Si de repente descubriéramos la verdad, pues yo no sé si querría creérmela, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay una tremenda complejidad de lectura. Yo con el tiempo me he vuelto y con la edad, supongo que esto tiene que ver con la edad, me he vuelto como muy pasota, entonces yo ahora a día de hoy ya acepto casi cualquier lectura. Yo prácticamente, pues sí, hijo, si te gusta ver la Biblia de esa manera, pues yo qué sé. Yo Desde creo que la luego, Biblia, Dani, me haces pensar que la Biblia probablemente es el libro más inverosímil y que ha conseguido un mayor número de creyentes, ¿no?
Claro, por eso siempre digo que yo no concibo la Biblia como un libro. No, me cuesta mucho concebirla como un libro. Pues para empezar, pues son muchos libros, no es solo uno, sino que Biblia. son lo que significa, ¿no? Y Mm. segundo, porque no creo que el objetivo, o sea, el principal, lo que los autores, pues son diversos, ¿no? Tenían en mente, no creo que fuera ni siquiera despertar la creencia del lector. Yo creo que su propósito es simple y llanamente apuntar hacia una persona en concreto, ¿no? Llámese Jesús, llámese Dios, ¿no? Yo creo que ese es el principal. Y luego también que hay otra cosa que no he comentado, pero que es muy breve, que tiene que ver con la composición y es un poco, tiene relación con lo que dice José, que es cómo nos ha llegado. Porque si, por ejemplo, ya nos vamos no quiero mezclar, ¿no? Para no liarnos, pero si nos vamos al Nuevo Testamento, donde tenemos, por ejemplo, cartas que no fueron escritas con un propósito de ser compiladas y luego, eh, sino que estaba dirigido a un destinatario concreto con una problemática muy concreta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos encontramos con un batiburrillo muy difícil de digerir y como bien dice José, a menudo es inverosímil, es decir, bueno, ¿y qué hago con esto? ¿Me lo creo? ¿No me lo creo? Eh, por eso yo creo que mejor que quedarnos con el texto, es preferible ver hacia dónde está apuntando el texto concretamente, ¿no? Yo creo que esa es un poco lo que a mí me viene a la mente de todo lo que habéis comentado hasta el momento. Bueno, una cosa, hacia dónde apunta el texto ya sería entraría dentro de una temática diferente, ¿no? Sí, eso Es sí. decir, por ejemplo, ¿quiénes la escribieron? Parece que son muchos autores, etcétera, etcétera, pero digamos, lo que sorprende es esto, ¿no? Las barbaridades que aparecen ahí Sí. y que están santificadas. Otra cosa que no mencioné, hay una parte de la Biblia, todo lo del Viejo Testamento, porque en el Nuevo Testamento ya no se ven las cosas, unas barbaridades semejantes, ¿no? Hay una parte en la cual Dios le dice a Samuel, que era uno de los profetas, ¿no? que le diga, por medio de Samuel, Dios le ordena al rey Saúl, el primer rey que tuvo Israel, después de la época de los jueces, que extermine a los amonitas. Pero de esto ahora mismo no lo tengo, creo que sí, que eran los amonitas. Y que además dice textualmente la Biblia, y que pase por espada a todos, que no perdone hombre ni mujer, ni siquiera los niños de pecho, ni un cabrito, nada. Y entonces Saúl va con sus hombres de guerra sobre los amonitas, pero efectivamente mata a todos, pero no mata al rey de los amonitas, porque se lo quiere entregar en holocausto a Dios, ¿no? Con lo cual ha desobedecido. Es decir, que Dios entra en furia, ¿sí? Y le dice que, claro, que ya no será, que de él no seguirá la estirpe de los reyes de Israel. Y así es como llega hasta David, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención ese pasaje porque, como sabemos, entre los mandamientos de Dios está el no matarás, ¿no? Cosa bueno, que todos los creyentes en estas religiones abrahámicas nunca pusieron en práctica este mandamiento, ¿no? Bueno, pero me llama mucho la atención y esto de que ordene matar a todos, incluso niños de pecho, ¿no? Y aprovechando la ocasión de estas visitas que te hacen, que te tocan a la puerta los testigos de Jehová, ¿no? Y viene una pareja. Entonces yo, en vez de decirles que no tengo tiempo, los hice pasar, los hice sentar y les dije, bueno, yo tengo una curiosidad, ¿cómo puede ser esto? Y les mencioné, traje el ejemplar, uno de los ejemplares de la Biblia que tengo, y entonces
¿cómo puede ser que haya dicho Dios que maten también a los niños de pecho? Entonces, la mujer, porque eran una pareja, ¿no? Se quedó pensando y dice, bueno, porque los amonitas eran muy malos, sí, pero los niños de pecho, bueno, pero Dios, que se anticipa todo lo que va a pasar, sabía que esos niños de pecho también serían malos, ¿no? Claro, eso ahí no aparece en la Biblia, es una interpretación, siempre tratan de arreglar las cosas, ¿no? Y además te dicen que hay que verlos desde una perspectiva de aquella época, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en fin, pero son cosas que a uno le llama la atención, ¿no? Todo esto. Sí, es difícil muchas veces decir, bueno, ¿y qué hago con esto, no? ¿Qué hago con este texto? Sobre esto yo he visto muchas interpretaciones, aparte de las que te dijeron las pobres, las testigos de Jehová estas. Yo he leído otra todavía más peregrina, que es que realmente no estaba diciendo que mataran a nadie, sino que era una forma de hablar. Que era como, igual que yo le puedo decir a alguien que te machaco, ¿sabes? O sea, literalmente no le machaco, sino que le estoy dando una paliza, y que es una expresión. Hay desde eso, desde esta impresión, desde estas expresiones bastante locas hasta. De todas formas, es complejo, ¿eh? Yo siempre aconsejo, en general, que cuando algo nos parece muy evidente, cuando un texto de la Biblia nos parece muy evidente, probablemente lo mejor sea no tomar conclusiones evidentes. Porque tanto para lo bueno como para lo malo, ¿eh? Porque quién sabe, o sea, ¿cómo nos comemos ese caldo cocinado durante tantísimo tiempo, donde vemos expresiones de todo tipo y realmente, para empezar, no sabemos si el no matará se está refiriendo a un crimen consciente o a un crimen inconsciente, porque si yo mato a alguien y es por accidente, estoy desobedeciendo ese mandamiento, ¿no? Esa es una de las cosas que los judíos, los principales rabinos, por ejemplo, utilizan mucho ese truco, ¿no? De la conciencia y la inconsciencia, ¿no? En cuanto a los actos. Entonces yo siempre aconsejo suspender el juicio, tanto para lo bueno como para lo malo, tanto para el bien supremo como para lo monstruoso, ¿no? Yo siempre aconsejo suspender el juicio, porque realmente, para empezar, yo nunca me cuesta mucho sacar conclusiones muy, ¿cómo se diría? Muy tajantes, muy taxativas sobre cualquier lectura, ya no solo sobre la Biblia. Esto lo abro a la lectura en sí, porque sí es cierto, con esto quiero dar paso tanto a José como a David. Sí es cierto una cosa que decía un teólogo, y que es totalmente así, y es que solemos leer la Biblia con los ojos del siglo XXI y hacemos planteamientos del siglo XIX o del siglo XVIII, ¿no? Cuando en realidad deberíamos intentar leer la Biblia, o sobre todo a los textos antiguos, con ojos de cuándo se escribieron. Exacto. Y plantearnos preguntas actuales. Y yo creo que eso sí es una conclusión que a mí me parece bastante válida, ¿no? Perdona, interrumpa. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso, ¿no? Porque, claro, desde la mirada actual, nosotros, todo eso nos parece condenable, ¿no? O sea, claro. La Biblia es machista, la Biblia es homófoba, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero el planteo mío no es así. A ver, por principio, personalmente no me creo nada de todo eso, ¿no? Simplemente me llama la atención como lo que es el enunciado de lo que dijo, como literatura core, ¿no? Es decir, que la literatura core no empieza con el cine del siglo XX y las películas de Drácula o no sé qué, ¿no? Es decir, y no sé, en cuanto a lo que dices que no es un libro, habría que ver cuál es la definición de un libro. Evidentemente es una serie de textos que fueron escritos
¿no? En hebreo y en Sí. arameo, ¿no? Y bueno, si quieres llamarle, son libros en todo caso, ¿no? Son historias. Sí, pero tú en un libro lo que haces es contener un discurso o una idea, Sí. una serie de ideas, ¿no? Bueno, pero tú te La Biblia refieres en este caso a una la narración. pretensión de la Biblia no va más allá de la simple narrativa, pero esto es mucho más complejo y se sale un poco de lo que también Ya, estás ya. planteando, ¿no? Me estoy acordando también de lo que decía Alex, el personaje de la naranja mecánica, ¿no? Que él decía que le gustaba más el Antiguo Testamento porque había más metesaca y más... Ya, sí. Sí, sí, efectivamente, sí, sí. Y eso nos da una pista, ¿no? También de lo que muy bien apunta Lázaro, que es cierto, ¿no? Que muchas veces es desconcertante y por supuesto, desde luego, yo creo que entronca muchas de las historias que encontramos en el Antiguo Testamento, entroncan con esta, o son la raíz, creo que Lázaro lo había dicho antes, son la raíz de estas narrativas en las que la sangre Y las vísceras. y las vísceras, efectivamente, juegan un papel importante. Pues una cosa que propone el Gore, al menos tal y como se entiende, tal como lo entienden los expertos, es hacer de alguna manera visible lo que es invisible, lo que está por dentro, ¿no? Aquello a lo que no tenemos acceso, de repente lo sacamos a la superficie, ¿no? Curioso. Bueno, yo en ese sentido diré que, claro, cuando planteáis ¿no? el paralelismo, ¿no? entre la Biblia como una serie de narraciones que que podrían tener, ¿no? un sustrato, que de hecho tienen, ¿no? un sustrato gore, sí que veo algo distinto con respecto a quien se acerca a esos textos, ¿no? Es decir, de la misma manera que hay lectores o espectadores que se acercan a la narrativa gore con la expectativa de un goce, a través ¿no? de asistir a historias macabras, sangrientas, ¿no? y de mucha degradación, obtienen un goce vicario, ¿verdad? Porque hay una serie de deseos posiblemente que se nutren y se satisfacen en esa pulsión escópica a la que uno no puede renunciar. Creo que es difícil, no lo sé, yo no conozco a nadie que se haya acercado a la Biblia en busca de esas emociones, ¿no? Que sí puede encontrar en la narrativa actual, ¿no? en historias más recientes, ¿no? Como se apuntaba, por ejemplo, ¿no? a Drácula o quizá, ¿no? otras historias, otras mitologías, quizá, ¿verdad? Por lo tanto, no sé si hay un lector de la Biblia, ¿no? Pero por lo menos en mi imaginario, en lo que yo me represento, es la de una persona que asiste a todo eso, ¿no? Condenando esas historias y asumiendo, ¿no? una determinada moral, ¿no? Mientras que el espectador, el consumidor de las narrativas gore, lo que busca son una serie de emociones que las encuentra en ese tipo, ¿no? de escenas, en ese tipo de sometimientos, pero que difícilmente creo que recurra a la Biblia como un espacio donde alimentar y nutrir, ¿no? esos deseos y asistir a esas escenas, aunque probablemente la Biblia tenga escenas de lo más escabrosas, ¿no? De hecho, si no os parece gore la crucifixión de Cristo, Por ejemplo. Claro, ¿Sí? claro. o sea, imaginemos qué otra cosa, ¿no? Si ahora nosotros asistiéramos, ¿no? a un linchamiento público de esa naturaleza, ¿no? Sí, no, pero no se trata en este caso de lo que se plantea aquí de juicios morales, sino de llamar la atención. Porque claro, también podemos ver literatura gore en los cuentos infantiles de los Claro, hermanos sí. Grimm y todo esto, ¿no? Así que pasan cada cosa, por ejemplo, historias monstruosas. Simplemente, a ver, el
Gretel, Caperucita mismo, sí, o Caperucita y Gretel, Gretel y Hansel y Gretel, sí. Hansel y Gretel, sí, Mm. ¿no? Que los echan de la casa, el padre y la madrastra, ¿no? Hay muchas versiones, ¿no? Porque no tienen para comer y pasan hambre, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que sí, hay un montón de cosas así. Mm. Y el Marqués de Sade se divirtió mucho también escribiendo estas cosas, literatura gore, ¿no? Mm. Yo tengo que decir que para mí fue una decepción. La primera vez que leí Apocalipsis, yo me llegó una decepción tremenda. Por eso os decía antes lo de suspender el juicio, porque yo iba con una idea de que allí me iba a encontrar un libro de terror prácticamente, ¿no? De que aquí imágenes sangrientas. Yo sí la leí. Yo sí me acerqué la primera vez con ese impulso que decía José, ¿no? Decir, uy, qué guay, me voy a pasar bomba, voy a ver ahí. Y claro, de repente lo leí y digo, para empezar, no entendí nada. O sea, no entendí, pero absolutamente nada de lo que hay. Digo, Es que es el pilar de la poesía moderna, el Apocalipsis. ya, pero yo no lo pillé, no lo pillé. Yo digo, yo sé que aquí quiere decir algo, pero sobre todo recuerdo la decepción tan tremenda que me llevé cuando vi que eran más, unas imágenes más alegóricas. Bueno, a ver, quizás también que yo diga algo antes de que Sí, se nos acabe el tiempo. Creo que con el tema de la Biblia y sobre todo con el Antiguo Testamento, con los primeros libros, con el Génesis y con todo el Pentateuco y todo esto, claro, es que creo que es un error, bueno, es un error. Creo que hay una cierta tendencia a, digamos, juzgarlo eso, pero desde el punto de vista de la influencia terrible que ha tenido todo eso en la historia de la humanidad, en siglos y siglos en que el cristianismo, un poco la visión cristiana, pues se ha impuesto, se ha extendido por todo el mundo. Y entonces es como juzgar a un autor por la influencia que haya tenido, por las interpretaciones que se han hecho de esa obra, pero no juzgar en sí la obra. Claro, yo cuando pienso en el Antiguo Testamento, en estos primeros libros, claro, es que hay que pensar cómo era el mundo entonces, y cómo era el mundo concretamente en el que surgió eso, ¿no? Entonces, claro, era un mundo pequeño, un mundo de pastores, o sea, es un libro que estaba escrito, digamos, para más o menos imponer unas normas morales a un pueblo nómada de pastores que estaba en una zona árida y seca, un mundo en el que no había ciudades, en el que no había, en el que no existían libros, en el que no, claro, entonces prácticamente, es decir, no se pueden tener más de 30 cabras porque no sé qué, vas a tener, claro, hombre, es un poco, entonces el buscarle las vueltas e intentar, a ver, ¿por qué esto es tan así? ¿Por qué nos parece tan, no, hombre, claro, es que es una cosa muy primitiva. Es una cosa muy primitiva, muy arcaica y muy simplota, yo creo. Claro, luego todo el pensamiento, todo, si lo comparamos con el pensamiento de los filósofos griegos, que claro, ya es completamente diferente, aunque también es muy antiguo y era también un mundo rural y un mundo ganadero, como lo quieras, pero ya había las polis, las ciudades, era otra historia, pero claro, es que el Antiguo Testamento, estamos hablando de una cosa, de unos libros escritos para, pues eso, prácticamente para dar unas normas de comportamiento más o menos a unos pueblos muy pequeños, muy primitivos, y luego el que esa religión, que, hombre, lo que está claro es que algo tenía que tener, algo especial tenía que tener, sobre todo también lo que predicó Jesucristo y todo eso, para que una cosa que partió de una cosa tan pequeña y tal, se extendiera tanto, también gracias al Imperio Romano, eso hay que decirlo también, ¿no? Pero claro, en realidad
estamos hablando de una cosa muy primitiva y muy bestia y muy cacho brutos, hombre. Entonces, claro, y se explicaba todo con unas imágenes, con unas... o sea, creo que es algo... O sea, yo siempre que veo a los testigos de Jehová, por ejemplo, o en general a los que toman la Biblia como la base para todo el pensamiento, porque ahí está todo. O sea, en este libro ya puedes tirar para adelante en nuestro mundo actual del siglo XXI, porque en la Biblia se dice todo y se... Hombre, no, por favor, o sea, es ridículo que estén interpretando literalmente una cosa que fue escrita para unos pastores de cabras, que eran unos cachos de bestias. No sé, yo tengo esta visión quizá un poco simplista, pero un poco coincido con lo que tú decías, Daniel, de que no hay que verlo tampoco como, no, sino en todo caso hacerse preguntas, sí, del siglo XXI, pero teniendo en cuenta en qué época fue escrito eso, ¿no? Entonces yo, claro, yo digamos, no me lo tomo muy en serio. Y ya para terminar un poco, lo que yo quería decir era que el que quiera introducirse un poco en el Antiguo Testamento, bueno, en el Génesis, básicamente, hay un libro de el Robert Crumb, el famoso dibujante de cómic, Robert Crumb, Sí, que ha hecho el Génesis. Es un libro así gordo, un tocho, un que tochaco, está sí. dibujado todo, o sea, cómic, pero es una versión completamente respetuosa y que se limita a ilustrar con sus dibujos, con sus viñetas, con el estilo este del Robert Crumb, un poco más académico y más con ese dibujo que es casi barroco, que recuerda a un dulero, es algo fantástico. Sí, Y allí sí, desde está mucho. muy bien explicado y con imágenes, y aún así, haciéndolo tan llevadero y tan agradable con las imágenes y tal, y aún así se ve claro, lo pesado que es el tema, y que esto que antes decía Lázaro también, ¿no? Fulano que engendró a este, que engendró al otro, que engendró al otro, y venga a repetir conceptos y a repetir cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo recomiendo para el que quiera echarle un vistazo al Génesis, que se compre el Génesis de Robert Crumb, con una portada en la que sale Dios, que está manipulando una especie de espiral energética, como un Big Bang. Ahí está creando el mundo. Es una portada buenísima, además. Y, en fin, yo un poco, el tema digamos que no me estimula demasiado, el tema. Bueno, una cosa, pero en primer lugar, bueno, dos cosas diferentes. Que no se puede decir que solamente son una serie de libros así en la Biblia conceptuales, porque también hay narrativa, ¿no? Sí, sí, sí. Hay mucha narrativa además, hay mucha narrativa. Sí. E incluso en el Nuevo Testamento hay narrativa, si seguimos los pasos de Jesús, todo, así que hay mucha narrativa. Y la segunda cosa que quería comentar, que se me ocurrió mientras hablábamos, que tampoco podemos decir que es todo cosa de épocas pretéritas, etc. Hoy día en gran parte del mundo, en el Medio Oriente, por ejemplo, se sigue lapidando mujeres o homosexuales, ahorcando homosexuales. Está, digamos, la mutilación genital de las mujeres del, ¿cómo se llama? El clítoris. Bueno, y tiene una serie de cosas. Si barbaridades todavía siguen existiendo en gran parte del mundo, ¿no? En gran parte del mundo. Así que tengamos esto en cuenta, ¿no? Bueno, yo creo que en la Biblia, para un poco contestar, para, digamos, continuar con esta polémica, en la Biblia hay narrativa, pero siempre está al servicio de... Es una narrativa que siempre está al servicio de un dogma, de una cosa que se quiere enseñar, que se quiere ejemplificar, y eso, claro, eso es lo que va contra la
la narrativa en el sentido que antes decía Daniel, ¿no? Los libros, cuando uno escribe un libro, una novela, cuando escribe narrativa, es en sí, la propia narrativa es la que tiene valor, es la que, y no en función, no como instrumento para enseñar algo, ¿sabes? Para hacer esta, para, digamos, para enseñar a los que no saben cómo tienen que, ¿sabes? Que es lo que yo veo siempre en lo de la Biblia, ¿no? Bueno, no sé, era ese apunte. De estos días he estado leyendo, es como una especie de tradición que se ha ido imponiendo un poco en mi vida, ¿no? Yo cuando llegan las Navidades siempre leo a Tolkien otra vez. Es como, no sé por qué, es como me entran ganas, me apetece tolkienear. Y este año he descubierto una cosa que yo no, que yo siempre, yo siempre he tenido este debate con la gente. La gente me decía, sí, porque Tolkien está muy sobrevalorado, porque es un hombre que no escribía bien y que sus libros son irregulares, no sé cuánto. Y bueno, se le sobrevalora porque, claro, como se ha inventado un idioma, y yo siempre respondo, digo, claro, como si inventarse una lengua al nivel al que lo hizo él fuera facilísimo, ¿no? Y estuviera al alcance de cualquiera, ¿no? Y este año he descubierto realmente cuál es su valor, ¿no? Y un poco por lo que yo defiendo la literatura de Tolkien, ¿no? Y es que no es tanto que él inventara un mundo como en la Tierra Media, porque sí es cierto, es verdad, tú coges El Señor del Anillo y es irregular, tiene muchos pasajes muy tostones que son como valles que son completamente prescindibles, tiene muchas historias alrededor de ese mundo que él creó, ¿no? Pero lo que he detestado este año, que he empezado a leerlo en inglés por primera vez, es que, y es cierto que también el lenguaje es muy limitado, que tampoco es que tenga un lenguaje que sea, es decir, con muy pocas cosas, con muy pocos recursos, él construye bastante, ¿no? No, lo que él realmente ha creado no ha sido un mundo, ni una serie de idiomas, ni una nueva forma de ver la literatura fantástica, sino la fuente a partir de las cuales construye todo lo demás. Es decir, cuando tú lo lees, sobre todo en el idioma original, te das cuenta de que el tío creó una fuente nueva, partiendo, bueno, no nueva al 100%, es decir, claro, él toma mitología, hay una inspiración, pero hay algunas cosas que no sabes muy bien, que está tan bien mezclado que tú no sabes realmente de dónde es su origen, no puedes encontrar el origen. Porque, bueno, él es muy hábil, aparte que él, al ser profesor de inglés antiguo y tal, pues supongo que él tendría acceso a cierto conocimiento que las personas normales no. Pero una cosa muy buena que él hizo fue irse a construir una fuente de las que luego construir toda una serie de novelas, de cuentos, de narraciones secundarias y todo eso, ¿no? Y ahí es donde está su principal valor, ¿no? Te puede gustar más o menos, pero lo que el tío hizo es ¿no? Es muy insólito, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Sí. Que es decir, bueno, voy a intentar no solo construir un lenguaje y una narración, sino también la fuente de la que procederían esas, ¿no? Y es decir, eso de penetrar el lenguaje y penetrar en la narrativa hasta ese punto, ¿no? Y es algo por eso yo siempre digo que Tolkien no habría que leérselo literalmente, sino literariamente, ¿no? Y eso es un poco lo que yo también creo que habría que hacer con la Biblia, no leerla desde un punto de vista literal, sino literario. Aunque no es, sigo pensando que no es un libro solo, lo que sí tengo muy claro es que, aparte de que incluye narrativa, libros sapienciales, una poesía distinta, en fin, todo eso, cartas, en fin, hay una mezcla de todas las formas de escritura que ha desarrollado el ser humano durante siglos. La Biblia debería leerse desde un punto de vista más literario que literal. Por eso, el hecho de que haya unos señores en Oriente Próximo que se lo lean literalmente y que sigan aplicando todavía hoy el apedreamiento,
eso no es culpa del libro, es culpa del que lo hace. O sea, es un poco también respondiendo un poco en la línea de lo que decía David, ¿no? Es decir, el hecho no sé si me seguís, ¿no? El hecho de que en la actualidad todavía hay mucha monstruosidad pensemos que su origen es bíblico, realmente yo no puedo acusar al libro de que se haga hoy. O sea, yo puedo No, por acusar a supuesto. quien lo hace hoy, ¿no? Claro. Sí, sí, Y sí. yo creo que en parte es porque en la actualidad, como humanidad, todavía tenemos esa tendencia a que lo que viene en el libro es sagrado, ¿no? Y que yo creo que como personas tenemos la obligación de que cualquier cosa que esté por escrito, yo creo que estamos casi obligados como especie a ponerlo en duda y a intentar darle la vuelta, ¿no? Claro, pero es que desde el punto de vista dogmático, del dogma de la fe católica, la Biblia, todos estos libros que forman la Biblia están inspirados por Dios, o sea, es palabra de Dios. Entonces, claro, en teoría, desde un punto de vista creyente, sí que hay que tomárselo en serio, claro. ¿No? Bueno, sí, Sí, pero, pero a ver, mi propuesta inicial fue que lo viésemos desde un punto de vista literario, que Sí, sí, sí. efectivamente, claro, claro. sin juicios morales ni nada, ¿no? Así, pero el asombro por ese tipo de cosas, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, si estás leyendo Caperucita Roja, o te lo están contando, ¿no? Bueno, pero se sabe, digamos, un niño se puede emocionar por lo que pasa, se puede asustarse, pero en el fondo sabe que eso no es cierto, pero en el caso de las historias de la Biblia, los creyentes parten de la base de que es cierto. Luego empiezan interpretaciones que si esto es alegórico, no es alegórico, etcétera, etcétera. Pero no es como un cuento cualquiera, no es como una historia cualquiera, ¿no? No, sin duda. Por eso decía explicaba lo de las fuentes con Tolkien, porque no es que pienses que es cierto lo que viene ahí, sino que hay una fuente, que hay un origen que ha dado pie a que esas historias se cuenten, ¿no? Y que ahí está, digamos, lo importante, de que no está escrito por capricho, no está escrito porque se quiera, no sé si me entendéis, ¿no? Sino que hay algo que motiva o que propicia la escritura de esas historias. Como Sí, luego dice Lázaro, tú perdona, puedes interpretar, pero hay un origen. sí, pero oye una cosa, pero por cierto, ese origen, la Biblia, cuando todo lo que aparece ahí, digamos, la cosmovisión que aparece en el Génesis de la creación del mundo, del universo, etcétera, etcétera, con los conocimientos que se tenían entonces, porque no se conocían ni siquiera todos los planetas del sistema solar, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Pero esto es anterior todavía a la época bíblica, anterior, ya empieza en Sumeria, ¿no? Claro, Mesopotamia y todo Y esto, sí. Mesopotamia, las historias del diluvio ya vienen de ahí, por Es que hay ejemplo. varias historias, claro, como Claro, tú sí, sí. antes lo sacabas, ¿no? Que había ahí, igual que varios relatos sobre la creación, varios Y relatos otra cosa, diferentes. por ejemplo, ¿y en qué idiomas, por ejemplo? Porque, a ver, Moisés baja del monte Sinaí con las tablas de la ley, ¿no? Que lo hace un par Sí, de veces, ¿no? Pero bueno, Charlton Heston. sí, exacto. Con los cuernecillos. Sí, sí. Pero una cosa, ¿en qué idioma estaban los 10 mandamientos? Porque yo no sé si Claro, ya existía el hebreo, y sobre todo si existía la escritura del hebreo, ¿no? O sea, ahí está la cuestión. Bueno, existe algún tipo de escritura cuneiforme que luego el claro, la cultura hebreo nefuna adapta. que viene de Sumer, sí, que es Exacto. según se dice, es la primera escritura de la humanidad, ¿no? Y que Ay, por me da rabia, cierto, porque yo tengo por aquí como unas plantillas, entonces tú la vas rellenando
y puedes escribir muchos textos en sumerio y queda muy gracioso. Ah, sí, qué bien. La Bueno, tengo por aquí, pero no yo tengo entendido que todavía. además, digamos, la escritura cuneiforme, su primer cometido fue, era simplemente, era notarial, era para... Inventario. Era un inventario, si fulano de tal le vendió tantas Sí, vacas a él, y entonces le ponía, y luego empezaron a hacerse las historias, ¿no? sí, De Gilgamesh sí. y Urdu y todo eso. Claro, se pasaba de una tradición oral Ujú. a una escritura y no solo, ya no solo el lenguaje o la grafía que se utilizaba, sino el soporte. Porque Sí, claro. es muy interesante que muchas de estas historias que tú has recordado hoy, por ejemplo, Lázaro, donde primero se registraron, no fue en un papiro, sino en barro. En barro, ¿no? Claro, sí, Claro. sí, Sí, Como porque las tablillas esas que se la hacían en escritura, barro. efectivamente. la escritura cuneiforme era con una Mm. cosa con forma de Con lo cuña que podías, que claro. se iban haciendo marcas en el barro cuando estaba blandito, Y muchas veces eran la los arcilla. sonidos simplemente eran los sonidos, ¿no? Porque, por ejemplo, un problema al que se enfrentan muchos traductores de la Biblia actualmente, bueno, se lo han enfrentado siempre, es el tema de las vocales. El texto hebreo bíblico, sobre No tiene todo, vocales, sí. No, no tiene vocales. no tiene vocales. Entonces, claro, bueno, ¿cómo leemos esto, no? O sea, El hebreo moderno tampoco tiene vocales. se han incorporado algunas puntuaciones que sí, que en Ponen efecto, pero puntitos así para exacto. los que sí, sí. Pero es cierto Pero, que pero no es, vocales como tal, es no como sé. con la bicicleta para los niños con los andadores. Efectivamente, Pero sí, después se lo sacan, sí. claro, claro. Muy O bien. sí existían, pero no se registraban. Porque uno de los problemas también con esta escritura es el tema del miedo. ¿Por También un qué? poco del miedo. Ah, Porque, por ejemplo, el nombre de Dios no se podía pronunciar, era algo que estaba prohibido. Y tampoco se podía escribir. Entonces se registraban las consonantes, pero no se decía, y por eso se ha perdido y no sabemos exactamente hoy si Jehová o Yahvé, cuál de estas son las más afectadas, pero es probable que ninguna de ellas dos, por ejemplo, sea la No. correcta, ¿no? Bien. Entonces, esto tiene mucha relación con lo que planteas, ¿no? La cuestión de la literatura agore, ¿no? A mí es que me ha gustado el planteamiento que has hecho, ¿no? De decir, oye, vamos a observarlo como una forma de literatura en la que, como explicaba antes, todo lo que es invisible quede expuesto de alguna forma, ¿no? Yo la verdad es que nunca me lo había planteado así, ¿no? Sí, sí, el tema la traducción, se ve Estaba que esperando a José que no. el tema de la traducción o de la interpretación siempre ha sido un problema con lo de la Biblia, ¿no? Porque, y además, como todo texto que se ha traducido varias veces y que no se conoce el origen exacto o no se puede interpretar desde nuestros conocimientos, pues entonces lo que ocurre es que da lugar o deja margen a interpretaciones diversas, ¿no? Día Entonces, conflictos. entonces, sobre el tema que tú decías ahora, Yahvé o Jehová, al parecer también hay quien dice, quien tiene la teoría de que en el Génesis cuando empieza, cuando te presenta a Dios, resulta que te lo presenta con un plural, que es Sí, Elohim. Elohim, Elohim, sí. que es un plural. Sí, es un Entonces, plural. claro, ahí ya Mm. los que arriman el ascua a su sardina, digamos, politeísta y tal, dicen, no, es que resulta que a lo mejor no hay un solo Dios, que eran el Los Elohim, que dioses, tal claro, cual. Entonces, o claro. sea, las interpretaciones son pues todas las que quieras, ¿no? Tú mencionabas que, ¿no? que el pueblo hebreo era como un pueblo nómada y tal. Sí, Fíjate hasta qué punto eran limitados los pobres, que ni siquiera tenían tradición oral suya. O sea, era la eso es, que recogían de los pueblos vale. pues, que los rodeaban, ¿no? Pues a lo Sí, mejor sí, se sí. encontraban con sumerios, ¿no? O con Ujú. caldeos, ¿no?
y decía, contadnos, antes de mataros, contadnos vuestra historia, porque es que si no nos quedamos con que Nos quedamos contarle a los niños. Y de ahí se deshace, ¿no? También. Claro, claro. Ahora mismo estoy enfrente, ahora mismo tengo aquí delante la Alhambra, y uno de sus guardianes, en la época en que se construyó mi casa, la casa donde vivo ahora, fue el hermano de Fray Luis de León. Caramba. Y que, que como muchos sabemos, le cayeron problemas con la Inquisición, precisamente por una traducción de Cantares, ¿no? El Cantar de los Cantares. Sí, sí, sí. Le cayó una... Porque fue el primero que planteó que no era un libro teológico, sino que era un libro erótico, que realmente es lo que es, es lo que es, o sea, no hay otra cosa. Pues, ¿no? ¿Cuál? El cantar de los cantares. Sí. Sí. Sí, claro. Sí. Y me estaba acordando ahora también de esto, ¿no? De cómo a lo largo de los siglos, cada vez que se plantea una perspectiva diferente sobre cualquiera de los libros de la Biblia, pues hay problemas, ¿no? Sí. Eso nos Hay da una un cosa, pero ejemplo sí. de lo complejo, ¿no? En cuanto a literaturas monstruosas, historias monstruosas, y esto va dirigido a ti, José, sobre todo, ¿no? Por lo de monstruos, ¿no? Digamos, claro, lo más famoso del psicoanálisis es, porque a Freud seguramente le gustaba mucho la mitología griega, ¿no? Es el famoso mito de Edipo, de Edipo Rey, ¿no? Que ahí tenemos el incesto, el patricidio, el parricidio, o sea. sí, etcétera, etcétera. Es decir, todas las mitologías tienen elementos monstruosos a granel, ¿no? Así que... Bueno, chicos, yo es que tengo que irme, ¿eh? Hoy no sé si os habéis dado cuenta, pero no hemos tenido límite de tiempo y yo no sé si esto habrá sido por intervención divina, porque yo estoy un poco sorprendido. No sé si es que tenemos prebendas por las fechas en las que estamos y Zoom nos regala ¿no? unas conexiones ilimitadas. Y yo ya he visto que esto no nos advertía, pero bueno, si queréis respondo un poco a lo que me decía Lázaro ahora. Bueno, y con esto cerramos, ¿o te vas ya, David? Yo es que tengo que irme, perdonadme. Bueno, pues despedimos a David ya en este momento, ¿sí? Vale, y hasta chicos, la siguiente. Venga, que vaya bien, David. Que vaya bien. Chao, David. Chao, David. Bueno, y es cierto que el psicoanálisis ha bebido de fuentes mitológicas para explicar una buena parte de cómo construimos o se nos construyen, ¿no? los traumas y cómo se articula, ¿no? el inconsciente. Y bueno, el mito de Edipo ha sido tomado, ¿no? pues como la metáfora paterna a la que todo hijo se enfrenta a la hora de resolver ¿no? los impulsos hostiles que tiene hacia esa imagen, hacia esa figura que le limita y le coarta, que no tiene por qué estar constituida necesariamente en la persona del padre. Quiero decir, la psicología y en este caso el psicoanálisis nos muestra que muchas veces esa figura paterna, porque en realidad lo paterno hay que interpretarlo dentro del psicoanálisis como la ley, ¿sí? Puede estar encarnada en la figura de la madre. Esto no necesariamente tiene que coincidir, ¿no? De hecho, hay estructuras familiares donde la función erógena, que es lo que más se articula en torno a lo maternal, y la función castradora o punitiva o limitante, que sería la figura del padre, están invertidas en cuanto a los roles clásicos, ¿no? Y nos encontramos ante padres en los que la figura materna, ¿no? es en este caso la que impone y a partir de la cual se construye el super yo, ¿no? Y que luego tantos problemas y quebraderos de cabeza nos da, ¿no? Como esta figura a la que nosotros nos sometemos
y quizás sea una de las cosas más escabrosas que hay, ¿no? Y más perversas al mismo tiempo, ¿no? Todos estamos sujetos, ¿no? Todos estamos como impelidos a hacer cosas por ese super-yo, ¿no? Que nos lanza a ruedos en los que tenemos que luchar muchas veces con monstruos y luego, obviamente, como estamos indefensos ante esos monstruos, como no nos salimos bien, como tenemos dificultades, además el superior se ríe de nosotros, ¿no? Entonces es curioso cómo perpetuamos en la vida en un intento incansable de fracasar, ¿no? El hecho de lanzarnos constantemente a escenarios en los que sabemos que vamos a fracasar y aún sabiéndolo, no lo mandamos al carajo a este superior, ¿no? La verdad es que es una de las grandes paradojas del psiquismo y que probablemente tienen que ver con ese complejo de Edipo, que luego, obviamente, se ha tachado también de machista, como toda la teoría freudiana, ¿no? Toda esta cosa de la envidia del falo, ¿no? Y como una teoría falocentrista, ¿no? Y que tantas críticas obviamente despierta. Pero la obra de Freud, por ejemplo, pues yo creo que también, y aquí con esto, si os parece, cerramos. Os dejo también un turno de palabras para que podáis decir lo que os parezca. Quizá la obra de Freud también sea necesaria leerla ahora desde el mundo en el que estamos también, y no tanto literariamente, sino quizá también, literalmente, sino también literariamente, ¿no? Probablemente esta propuesta que hacía Daniel con respecto a los textos bíblicos no deje también de ser interesante como para una obra muy impresionante, magna, como es la obra de Freud, ¿no? Pues sí. Bueno, pues no sé, si os parece, se nos hizo ¿no? David se nos fue antes, pero a mí me parece que la sesión ha dado para bastante, además de manera ininterrumpida. Yo creo que ha sido un buen debate y en el que yo he participado menos, porque claro, yo confieso que no soy un conocedor de la Biblia. Me ha sorprendido mucho ver el grado de conocimiento que tenéis sobre los textos bíblicos. Que no se les puede achacar una cuestión de edad, porque aquí el más joven es Daniel y ha hecho una exposición también fantástica y yo he aprendido mucho en la sesión de hoy, o sea que Lázaro, te agradezco que hayas traído este tema que a mí de entrada me descolocó un poco al principio, pero que luego obviamente no han estado por debajo de las expectativas. Muy bien. Bueno, pues entonces... Y nada, nos despedimos hasta el siguiente encuentro, que ya será después de fiestas, o sea que os deseo a todos una feliz Navidad y que lo paséis bien estos días. Y a la vuelta con el año nuevo intentamos arrancar con nuevas propuestas y nuevos espacios de debate y análisis del cine, la literatura, la narrativa, el arte y todo lo que nos interesa. Igualmente, feliz año. Pues igualmente. Y chao. Muy bien.